Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy traigo un tema para debatir. La verdad que me encantaría que lo pudiéramos debatir. Como esto es un video que está grabado, me gustaría que si lo mirás, que si lo escuchás, después me deje tu opinión, ¿sí? El tema que vengo a plantear hoy son los miedos, ¿sí? El miedo. Y este video hoy tiene una impronta totalmente subjetiva. Acá no hay marco teórico ni formación académica. Es mi sentir, es una mirada totalmente mía, una reflexión mía. Son preguntas o es la búsqueda de reflexión conjunta, ¿sí? Hace días que vengo observando en determinadas personas o en seres con los que voy tratando, ¿no? Comportamientos o conductas de miedo. Pero un comportamiento o una conducta de miedo a la que no le pueden atribuir un sustento como sólido, como tangible, como racional, ¿sí? Entonces, por ahí pienso, bueno, hoy es 9 de mayo del 2020, seguimos transitando esta instancia de pandemia. Esto ha sido una situación que en las personas ha generado mucha emoción de miedo, ha generado mucha conducta, mucho comportamiento atravesado por el miedo. Pero ya estamos en una etapa de cierto acostumbramiento o empezando a transitar la salida de esta cuarentena. Entonces digo, puede ser que haya resabios, ¿no?, de todas estas emociones vividas durante este tiempo. De todas maneras, hay personas con las que he dialogado que este miedo que aparece va mucho más allá de esta instancia en sí, ¿sí? Son personas que antes de que esto sucediera también han experimentado situaciones de miedo o que esos miedos no tendrían razón de ser en este contexto, ¿sí? Entonces es algo que me llevó a pensar bastante. Hace desde ayer que vengo con este tema en la cabeza, como a mí cuando algo no le puedo encontrar solución o la forma o el entendimiento, estoy hasta que lo puedo resolver. Entonces empecé pensando, ¿qué es el miedo para mí? ¿Sí? ¿Qué es el miedo para mí? Para mí el miedo es algo que viene desde afuera, es como una fuerza exterior que viene, que me intercepta, me interpela, me genera toda una serie de síntomas físicos y que, si es fuerte, me genera la inactividad, ¿no? Me bloquea, me paraliza. Bien, dije, esto es para mí. ¿Qué hago yo con ese miedo? Yo particularmente soy una persona que no puede vivir con miedo. O sea, si yo me encuentro con una situación de miedo, o la enfrento, o la atravieso, o lo desafío, algo tengo que generar de forma inmediata porque no tolero transitar mis días atravesada por los miedos. No lo puedo sostener, ¿sí? Entonces, de alguna manera salgo a enfrentarlo. Este es mi caso particular, que está claro que no es el caso de estas personas con las cuales estuve hablando y que me llevó a esto que estoy hablando en este momento. Entonces dije, bueno, esto es para mí el miedo, no sé si es lo correcto. Voy a ver qué dice la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de algo real o imaginario. Bien, dije, es así. Hay dos tipos de miedo. Hay un miedo real y hay un miedo imaginario. ¿Cuál es cada uno de ellos? Entonces digo, creo yo, que el miedo real es este miedo que tiene cierta existencia, que tiene cierta sustentabilidad, que tiene contexto, ¿sí? Que existe realmente y que hasta yo creo que en algún punto es necesario para nuestra supervivencia, ¿sí? Creo que es un miedo que de alguna manera activa cierto mecanismo de defensa en nosotros, que cuando se activa a mí me pone en alerta y de alguna forma me viene a proteger o me pone en alerta para que evite realizar determinadas acciones o someterme a determinadas circunstancias o situaciones que serían perjudicial para mi salud, ¿sí? Entonces digo, este es un miedo real,
que le puedo poner nombre, que le puedo poner forma, que existe, que tiene sustento, consistencia, existencia, y que además lo necesito para mi supervivencia porque es el que me cuida, el que me protege, es el que me pone en alerta frente a enemigos o a situaciones que pondrían en riesgo mi salud. Eso creo que es hasta un miedo saludable, pero no es el miedo que estuve observando en algunas personas. ¿Por qué? Porque cuando indagaba un poquito no sabían decirme ni el por qué, ni el de cuándo, ni nada. ¿Sí? Simplemente estaban paralizadas por miedos o temores. Entonces digo, creo que este sí es el miedo imaginario. Si yo hablo del miedo imaginario, digo miedo imaginario, ¿de dónde viene? Y yo creo que viene de la imaginación, ¿no? Que imaginario viene de imaginación. Si viene de la imaginación, viene de mí, es algo interno, está en mi psique, en mi estructura, en mi cerebro, no sé, por acá, lo imagino que está por acá, ¿no? Entonces, digo, está dentro mío. ¿Quién lo generó o qué lo generó? Y esto me llevó a pensar que quizás en alguna etapa de mi vida, de pronto, incorporé o no tuve barreras suficientemente altas como para seleccionar información, entonces de alguna manera a mi psique o a mi cabeza, a mi cerebro, a no sé, alguna parte, ingresó información no deseable, ingresó ciertos mandatos, ciertas estructuras, ingresó información que anda dando vuelta en el inconsciente colectivo, algo, ¿no? Que está todo acá en mi psique, en mi cabeza, y que cada tanto y frente a determinadas situaciones o circunstancias se activan, se hacen como masa y se manifiestan como miedo, ¿no? Llegué a pensar que podía ser eso, que puede venir por ahí. A la vez, miren, ahora mientras estoy hablando esto me estoy acordando de algo. El año pasado tuve en consultorio un niño muy pequeñito que estaba atravesado por los miedos, ¿no? Era un nene que no podía desarrollarse socialmente, que había dificultades en la escuela porque estaba atravesado por los miedos y estos miedos lo paralizaban permanentemente. Entonces, un día yo le propuse dibujar esos miedos, empezar a darle forma, empezar a ponerles color, ponerles un nombre, ¿no? Entonces él, después de dibujar un rato, me mira y me dice, ¿querés que te los explique? Sí, le digo, ¿cómo no? Entonces me dicen, resulta que hay dos miedos en mi cabeza. Me dice, hay dos miedos en mi cabeza hay dos miedos. Hay un miedo bueno y hay un miedo malo. Si yo logro que el miedo bueno le gane al miedo malo, el miedo desaparece. Y a mí eso me quedó como muy grabado. Dije, qué enseñanza, ¿no? Si el miedo bueno le gana al miedo malo, el miedo desaparece. Ahora, mientras hablo, ¿no? Acá, me doy cuenta que ese miedo bueno es el miedo real, ¿no? Ese miedo bueno del que él hablaba, de alguna manera él sabía que era este miedo que actúa como mecanismo de defensa, que actúa y se pone en alerta para garantizar mi supervivencia, mi bienestar, mi estado de salud, ¿no? Y que el miedo malo, entiendo ahora que es el miedo imaginario, ¿no? Si él lograba que ese miedo imaginario desapareciera, ya no había más miedos, porque el miedo real o bueno se activa en circunstancias que realmente necesitamos que se active, que es cuando nos debe proteger de peligros externos, ¿sí? Entonces, ahora digo, ¿de dónde sale la información para que nosotros generemos ese miedo imaginario? ¿Sí? Y ahí me lleva a pensar en otra cosa. Dije, nosotros los seres humanos somos energía, ¿no? En alguna parte del universo estaba esta energía que luego dio origen a este cuerpo, a este ser humano que soy yo, ¿no? Entonces digo, nosotros primero fuimos energía que nos materializamos en un cuerpo físico, fuimos energía, luego nos materializamos en algo que es célula, después fuimos embrión, después fuimos feto y así nos fuimos desarrollando hasta conformar lo que es nuestro ser físico, ¿sí? Nuestro ser humano. Que a la vez este ser humano está atravesado o está constituido por un campo físico, por un campo emocional, por un campo mental y por un campo energético espiritual. Todos estos campos fusionan
y dan origen a lo que es mi ser, ¿sí? Mi ser humano. Entonces digo, a la vez nosotros fuimos pasando por distintas etapas de crecimiento y desarrollo, donde fuimos nutriéndonos o fuimos tomando información, conocimientos o herramientas que me permitieron seguir desarrollándome y llegar a ser quien soy hoy. Entonces digo, es posible que en algún momento de esas etapas de crecimiento y de desarrollo yo haya ido incorporando de forma inconsciente o consciente, pero que hoy no lo recuerdo, no tengo demasiado registro, cierta información negativa, que haya ido tomando ciertos mandatos, ciertas estructuras, que las fui almacenando y que en algún momento y por algún motivo se juntan, dan forma a algo y ese algo vendría a ser este miedo imaginario, ¿no? Digo, quizás este miedo imaginario responde a determinadas estructuras, conductas o mandatos familiares, sociales, culturales, del medio en el que me desarrollé, en el que crecí, del sistema donde me formé, o no sé, o de donde haya surgido, ¿no? Pensé que a lo mejor esta información puede venir ahí y en algún momento se activa. ¿Qué hace que eso se active en mí? ¿Sí? ¿Qué hace? Que tengo un sistema de defensas, sobre todo mental, débil. Tengo estas estructuras o estos mandatos que están todo el tiempo pujando para salir y yo estoy de alguna manera intentando controlarlo. Entonces, cuando por algún momento me siento débil, vulnerable, bajo la defensa, estoy vibrando en una energía más baja, esto aflora y sale, también puede ser, ¿no? Hay algo por lo cual aparece este miedo imaginario. Y sin dudas, lo que da origen a ese miedo imaginario es información que está dentro mío y que por algún motivo, en algún momento, se pone en alerta o se despierta o se activa y genera en mí ese miedo. Que además, como no tiene demasiado, creo yo esto, ¿no? Como no tiene demasiado consistencia o existencia, y no lo puedo de alguna manera identificar, ponerle, dijera yo, una forma, un color, me bloquea y me paraliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque para yo poder ponerle una forma o un color tengo que indagar dentro mío, ¿sí? Tengo que buscar cuál es esa estructura, ese mandato, ese inconsciente colectivo, ese registro que tengo dentro mío negativo que me lleva a tener estos miedos imaginarios. Y la realidad es que en general en el cotidiano nosotros no hacemos o no vamos transitándolo con demasiada conciencia de quién soy, de qué cosas se activan, del proceso que voy viviendo en el día a día, ¿sí? Entonces, me parece que frente a situaciones de miedos imaginarios, está bueno darnos un tiempo de introspección, darnos un tiempo de poder ir hacia adentro, de indagar en nosotros, de buscar a qué me trae este miedo o a dónde me lleva, ¿sí? ¿Qué siento en mí? ¿Me siento débil? ¿Me siento vulnerable? ¿Me siento expuesta? ¿Se generan síntomas físicos? ¿Qué es lo que se activa en mí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se manifiesta? Porque quizás esta manifestación va a hacer que yo pueda ir un poco más profundo y a la vez esto más profundo me lleve a eso más primitivo y sepa qué es lo que da origen a este miedo imaginario. Y si yo llego al origen de este miedo imaginario, si yo llego al origen y puedo encontrar la punta a este miedo malo, lo puedo transmutar para que desaparezca, ¿sí? Lo puedo sanar, lo puedo transmutar, lo puedo limpiar. Esto es una conclusión mía, esto es un pensamiento mío, insisto, es algo netamente mío, pero bueno, que lo comparto para saber qué piensan ustedes y si les parece que esto puede ser así, ¿no? A la vez, esto me llevó a otro, ¿no? Estuve casi toda la noche sin dormir, real. Esto me llevó a pensar, nosotros seres humanos, como les decía hoy, fuimos primero energía, esa energía se materializó,
fue célula, fue embrión, fue feto. Después ese feto se siguió desarrollando y dio origen al ser humano. Ese ser humano que es la conjunción de 4 campos. Entonces digo, si pasamos por todo esto, es inconcebible que nosotros, por un miedo, estemos paralizados, ¿no? Si fuimos capaces de ser energía que se materializó en materia, que hicimos todo ese proceso de ser célula, de ser embrión, de ser feto, de desarrollarnos física, mental, emocional, espiritualmente, ¿cómo puede ser que un miedo que está dentro de mi imaginación me paralice? No, yo creo que nosotros tenemos toda la herramienta, toda la fuerza y todo el poder para que nada nos inactive o nos paralice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ir hacia adentro nuestro, indagar, buscar, ¿sí? Porque no puede ser que algo nos paralice, ¿sí? Yo creo que como humanos que somos y seres que habitamos este planeta Tierra y que se nos dio la posibilidad de tener una vida, no nos puede paralizar un miedo que además está dentro mío, ¿sí? Creo que si tuvimos la capacidad de transformarnos en materia, pasar por todas estas etapas evolutivas y de desarrollo, no hay nada con lo que no podamos como humanos, ¿sí? Entonces, acá mi invitación es a ser un poco más consciente del cotidiano, ser un poco más consciente de mi día a día, de mi minuto a minuto, de mi vivencia a vivencia, y cuando aparecen estos miedos, empezar a indagar, detenernos a ver qué pasa, qué me trae, qué se activa, qué siento, qué se pone en práctica, ¿sí? Como para ir indagando de dónde viene y cómo poder solucionarlo. A la vez dije, bueno, si son mandatos, si son estructuras, si está en el inconsciente colectivo, quizás no sea tan fácil de revertirlo, de modificarlo, porque primero lo tengo que hacer consciente, de registrarlo. Y ahí me acordé de algo que estuve leyendo. Yo hace un tiempito empecé a leer un libro que se llama El viaje iniciático, y les voy a leer algo, ¿sí? Les voy a leer, es como un párrafo que saqué aislado, pero que me hizo, que también lo relacioné con esto de los miedos imaginarios, ¿sí? Y dice así: el sapo tiene en su campo un claro rival frente al que no tiene chances de sobrevivir, la serpiente. Sí, esta, símbolo del nacimiento constante, de la renovación, del recambio, del desprendimiento de lo muerto, que en cada nuevo ciclo cambia su piel, como en un nacimiento se moviera libremente, el sapo, símbolo de lo lento, lo viejo, que vive en el pozo, con su piel rígida, durísima, absolutamente inútil y desagradable, caería siempre vencido frente a ella. Pero el sapo echa mano de un recurso que parece mágico, pero que funciona de un modo devastador. Hace salir de su boca una baba con la que va encerrando a la serpiente en un círculo. La serpiente, una vez encerrada ahí, intenta acomodarse a vivir dentro del círculo que le trazaron. Cada vez que trata de salir, literalmente rebota contra ese límite. El final de esta historia es siempre el mismo. La serpiente, el representante de lo nuevo, muere dentro del círculo que el sapo, representante de lo viejo, le trazó con su boca. Y voy un poquito más adelante y dice: pocos son los que llegan al borde del círculo de baba y dan el paso. Cada uno, en sus vidas, alguna vez al menos detectó dónde están los círculos de los que no se sale simplemente porque otros los trazó. El paso hacia afuera del círculo es el primer paso hacia mí mismo. Entonces, pensaba esto también, ¿no? ¿Será que estos miedos imaginarios, como les decía hoy, tienen que ver con estructuras y con mandatos? ¿Sí? ¿Será que estos miedos imaginarios vienen porque nos encontramos inmersos dentro de un círculo de baba que no sabemos quién ni cuándo se trazó, pero que como no lo podemos reconocer, no lo podemos visualizar, no nos podemos dar cuenta, no lo podemos trascender, ¿sí? No nos podemos salir de ahí?
Bueno, nada, era esto, ¿no? Reflexionar un poquito sobre los miedos, poder discernir si cuando nos encontramos paralizados o bloqueados frente a una situación de miedo tiene que ver con un miedo real o imaginario. Si tiene que ver con un miedo imaginario, invitarlos a que se tomen un tiempo para indagar con qué tiene que ver, si ese miedo puede responder a alguna estructura, algún mandato, si estoy dentro de un círculo de baba que alguien me trazó y por algún motivo no me animo a traspasar, a salirme, eh, o con qué, ¿sí? Lo que sí me parece es que nadie en esta vida merece estar inactivo, merece estar paralizado por un miedo, sobre todo por un miedo imaginario. Yo creo que como seres humanos vinimos al planeta Tierra a desarrollarnos, a trascender. Creo que todos los que habitamos el planeta Tierra, materializados en un cuerpo físico, tenemos una misión que no es ni más ni menos que la tarea que vinimos a desarrollar, sea la que sea, la cual estén desarrollando cada uno de ustedes en este tiempo y en este momento, ¿sí? Pero creo que si hemos tenido la capacidad de materializarnos, de gestarnos, de nacer y de poder haber desarrollado una vida que nos trajo hasta este aquí y ahora, no puede ser que no podamos poder de alguna manera ponerle nombre, identificar ese miedo imaginario, identificar qué es lo que lo genera y poder de alguna manera trascenderlo, ¿no? Darle muerte, trascenderlo, anularlo, bloquearlo, limpiarlo, transmutarlo para que no vuelva a aparecer, ¿sí? Creo que todos no merecemos tener una vida armónica, no sentirnos paralizados por nada, permitirnos vivir y por sobre todo sí creo que es muy importante que seamos conscientes, ¿sí? El ser consciente de todo y de aquello de lo que no soy del todo consciente, darme un tiempo y permitirme hacer consciente, ¿sí? Que en la medida que podamos hacer consciente, que podamos identificar, que podamos ir hacia adentro nuestros, mirarnos e identificar cuáles son las situaciones, los hechos, acontecimientos, emociones, eventos, mandatos o estructuras que generan determinados comportamientos que nos paralizan, vamos a poder revertirlos y vamos a poder transitar esta vida en la tierra mucho más armónica, mucho más saludable y fluyendo, ¿sí? Que a eso vinimos, a fluir y a ser. Muchas gracias.